Unidad 1. Conceptos básicos. Primero que nada tenemos que ver de forma introductoria la evolución de la instrumentación. La utilización de los instrumentos se remonta a lo que son los albores de la civilización, ¿no? Los inicios de la civilización. Y conforme al desarrollo que va ocurriendo con la humanidad, se fue siendo necesario algunos parámetros que se requerían para acotar actividades cotidianas, tales como tiempo, peso, temperatura, ¿no? O el caudal, incluso. Por ahí de los años 20, 50, fue cuando empezaron a utilizar parámetros más que nada para realizar modificaciones a aspectos que tal vez nosotros consideramos comunes, ¿no? O algunos aspectos como el petróleo, que se empezó a hacer la refinación para obtener sus derivados, ¿no? Petróleo crudo para obtener pues gasolinas, algunos plásticos, cosas así, ¿no? Procesos, ¿no? Se empezaron a hacer los procesos, los procedimientos para obtener lácteos, ¿no? Queso, harina, la leche, ¿no? Y incluso todos los procesos para poder iniciar lo que es el sistema eléctrico, el sistema de iluminación. En los años 20 y 50 fue donde se inició todos estos aspectos que ahora ya es a nivel mundial muy conocido como principios básicos, ¿no? Ya sea de energía o incluso en alimentos. El desarrollo se inició con manómetros, ¿no? Para la industria, manómetros, termómetros, válvulas manuales, ¿no? Las válvulas igual y no tanto como las que utilizamos en nuestros hogares, pero con el mismo principio. En esta fase eran necesarios muchos operadores para poder observar los instrumentos, maniobrar las válvulas. Los procesos y los instrumentos eran proyectados empíricamente basándose en la intuición y la experiencia acumulada, y no estaban centralizados para conseguir una mayor eficiencia en las funciones del operador. Según la experiencia que tenía el operador, no tanto el conocimiento, sino la experiencia que haya tenido, es lo que es el operador que se utilizaba, ¿no? Entonces, si según su experiencia necesitaba un giro muy leve, entonces pues simplemente lo giraba levemente las válvulas, ¿no? Entonces no había realmente un control fijo o tan automatizado, ¿no? Sí se conocía lo que son temperaturas, se conocían estas mediciones, ¿no? Pero con respecto a esas mediciones, ya el controlar las válvulas, ya lo hacíamos uno manual, ¿no? Solamente que sabía cómo funcionaba, qué temperatura o qué caudal o qué viscosidad o qué presión deberían de tener las tuberías, ¿no? Los tanques, todos estos sistemas, solamente esa persona podía mover las válvulas. Después de eso, por ahí de los 30 a los 40, se empezaron a construir los primeros servomecanismos. Ya utilizaban los primeros dispositivos neumáticos y se desarrollaron los primeros analizadores. Con respecto a los sistemas de control, se desarrollaron los primeros controladores industriales, algoritmos denominados como PID, proporcional integral derivativos. Y la siguiente etapa fue la centralización de las funciones de medida y de control más importantes y pertenecientes a una operación del proceso, ¿no? Ya colocadas en un panel de forma local, ¿no? Entonces, como notaron que pues no era suficiente realmente estar ahí el operador, ¿no? Haciendo su sistema de control, realmente no era tan viable. Lo que hicieron fueron, pues bueno, empezamos a utilizar ya sistemas termomecánicos que hicieran la función de lo que hacía el operador, ¿no? Ciertos ajustes, cierta calibración, se colocaban en los sistemas y en un panel de control, ¿no? En forma local, que fue lo que ahora se conoce como cuarto de control. Lo que se hacía es, se colocaban todos esos datos y simplemente las señales
de control ya se iban hacia las válvulas, ya no eran válvulas manuales, ya recibían una señal, ya sea mecánica, incluso de presión, para que pudieran hacer el efecto, ¿no?, de abrir o cerrar. ¿Okay? Posteriormente, en los 40, 50, las plantas ya alcanzaron grandes capacidades de producción, aumentando su tamaño y complejidad. En este periodo se desarrollaron los primeros instrumentos, pero electrónicos, basados principalmente en potenciómetros que se construyeron con los primeros transmisores y las primeras celdas de presión diferencial. Ya aquí en esta época, pues ya son instrumentos, igual y ya no existen, ¿no? Conocemos instrumentos incluso digitales, pero desde esa época ya se empezaban a utilizar de forma electrónica, ya no eran servomecanismos, ya no eran sistemas mecánicos o sistemas con presión, ya empezaron a hacer sistemas con electricidad, con electrónica. Entonces la electricidad se convirtió en una parte principal dentro de las plantas industriales a partir de estas épocas. Y bueno, como tal, la evolución de la instrumentación pues viene con respecto a la evolución industrial, ¿no? La primera revolución, segunda revolución, tercera, ahorita estamos ya en la cuarta revolución industrial, ¿no? Primero empezamos con la mecanización, máquinas de vapor, energía hidráulica y mecanizado, ¿no? La segunda era la electricidad, producción en masa, cadena de montaje y electricidad. La tercera ya era la informática, automatización, tecnologías de la información y comunicación, conocidas como TICs. El mundo todavía está dentro de esta etapa, pero ya se está empezando a la cuarta etapa la cuarta revolución industrial, que es la digitalización, el Internet de las cosas, la nube, coordinación digital, sistemas ciberfísicos, incluso la robótica. Entonces, esos son la evolución que conlleva todo lo que es la industria y a nivel de procesos o a nivel general. ¿Okay? Bueno, la industria 4.0, así se le llama la revolución, una revolución que se atrasa en México, menos aquí. La cuarta revolución industrial o industria 4.0, aquella centrada en la robótica, la automatización, así como el empleo del Internet de las cosas y el Big Data, ¿no? La mano de obra empieza a tener, bueno, de por sí, cuando empezaron a hacer épocas antiguas, empezaron a meter mecanismos, ya se empezaba a ver un poco con miedo, ahorita ya es incluso más. La mano de obra teme el fin del trabajo manual y la sustitución por una eternidad de producción mecanizada. Entonces, ese es el motivo más grande por el cual en México se tiene, por así decirlo, un retraso tan grande con respecto a la industria 4.0. Pero seguimos avanzando, siempre llega un momento en el cual México va a llegar a la etapa en donde debe de tener, ¿no? Obviamente ya hay países como Japón, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los más grandes en tecnología. Actualmente ellos tienen robots por todos lados, entonces ellos ya están de lleno en la industria 4.0. Nosotros apenas estamos haciendo las aplicaciones a nivel industrial, pero sí llegará un momento en el cual incluso nosotros estemos en esa etapa. Obviamente los países más desarrollados van a tener incluso probablemente una quinta revolución, pero vaya, nada que no permita que sigamos avanzando. El contexto de la cuarta revolución industrial conllevará a la instalación de fábricas inteligentes, llamados cobots o robots colaborativos y sistemas cibernéticos. Este punto es en el que estamos nosotros ya. Hay empresas, hay industrias incluso, si no mal recuerdo, en el norte del país hay varias empresas en donde incluso se fabricar, ¿no? La fabricación de automóviles. Hay secciones en donde se usan robots, hay secciones en donde se usan seres humanos. Incluso hay secciones en donde se ocupan robots y ser humano, precisamente para tratar de minimizar los riesgos para el ser humano. Entonces el robot no se
deja de ser una sustitución y se convierte en una herramienta más, ¿no? Que facilita muchísimo el trabajo del ser humano y hace que el producto final sea muchísimo mejor, ¿okay? Y muchísimo más rápido. Entonces, nuestro país sí tiene esa cuarta revolución industrial, pero apenas está iniciando con la colaboración de robots. ¿Okay?